Muy buenos días, damos también a la audiencia de nuestra transmisión a través de Emmanuel Anaheim. Estamos felices de que están aquí esta hermosa mañana. Esta mañana hay una pregunta que vamos a contestar y es: ¿por qué permite Dios las tormentas? Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 26. Mateo 8, 23, 26, los que están en casa, por favor acompáñanos esta hermosa mañana al estudiar la palabra de nuestro Dios. Dice Mateo 8, 23, en aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este, a quien hasta los vientos y el mar le obedecen? Oremos. Señor, nos encontramos, Padre, en estos días en medio de una gran tormenta. Oh eterno Dios, nos encontramos como los discípulos navegando entre mares tempestuosos, Señor, desde el mes de marzo. Oh Padre Santo, Señor, vemos la tormenta y en momentos, Señor, hemos tenido miedo. En momentos, Señor, hemos tenido temor. Pero esta mañana tú nos preguntas por qué tenemos miedo. Y Señor, sin poder darte respuesta, tú, Señor, ahora te levantas y calmas la tormenta. Ayúdanos, Señor, a poder verte obrar en medio de nuestras tormentas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Por qué tienen miedo? Mis hermanos, los temores más grandes que las personas experimentan, se ha hecho, ¿verdad?, encuestas y muchas encuestas en relación a cuáles son los más grandes temores de las personas. Algunas personas tienen temor a las alturas. ¿Cuántos le tienen temor a las alturas, mis hermanos? Amén. ¿Saben? Eso se le llama acrofobia. Algunas personas y muchas personas le tienen miedo a las arañas. Levanta tu mano si le tienes miedo a las arañas. ¿Ah? Eso se le llama aracnofobia. Muchas personas tienen miedo a víboras. ¿Cuántos tienen miedo a las víboras? ¿Ah? Wow. Otros tienen miedo a caminar solos en la oscuridad. ¿Es cierto eso? Muchos tienen miedo a caminar en la oscuridad. Y el mayor temor que muchos tenemos es ser mal juzgado por la gente. Muchas personas temen cuando van a un lugar y entran, que la gente los comience a ver y comiencen a juzgar, relación, ¿verdad?, de cómo venimos vestidos, etcétera, etcétera. Ahora, quiero comentarles algo acerca del miedo y del temor. Nosotros nacemos con solamente dos miedos, con eso nacemos nosotros. Tenemos miedo al ruido fuerte. Si ustedes se dan cuenta, los niños cuando están pequeñitos, ¿verdad?, recién salidos del vientre, ellos, cualquier ruidito, ¿qué sucede con ellos? It startles them, los sacude, porque nacemos con ese temor al miedo. Somos sensibles a ese miedo, a lo que es el ruido. Y el otro temor que nosotros tenemos es el temor a caernos. Agarren a ese mismo niño y entonces ustedes lo hacen así como que cae. ¿Y qué sucede con sus bracitos? Comienza a moverlos.
¿Nacemos con cuántos temores? Con 2 temores solamente. Los psicólogos, hermanos, se han dado a la tarea de clasificar a los miedos o a los temores. Y hay un diccionario que se ha hecho, que han publicado alrededor de 2000 miedos, alrededor de 2000 temores. Escuchen bien. Hay temores, como les acabo de mencionar, temores a las alturas, pero hay otros temores que en el diccionario de los miedos o los temores ustedes van a encontrar. Por ejemplo, algunos tienen este siguiente temor o este siguiente miedo: ablutofobia. ¿Qué es ablutofobia? Es el temor a bañarse, hermanos. ¿Cuántos no se bañaron esta mañana? Tienen ablutofobia, así se le llama a ese temor. Algunos tienen ablutofobia los sábados, ¿verdad, hermanos? Otros tienen un temor bien raro, un miedo bien raro, que se llama crematofobia. ¿Y cuál es ese crematofobia? El crematofobia, esa fobia o ese miedo, es el miedo a el dinero. Miedo al dinero. ¿Cuántos tenemos miedo al dinero? No creo que se van a levantar las manos, ¿verdad? Yo creo que aquí nadie tiene miedo al dinero, o algunos sí. Yo creo que sí hay muchas personas que tienen miedo al dinero porque lo gastan y se quieren deshacer de él porque tienen esta fobia que se llama crematofobia. Ahora, otros tienen otro miedo, y el otro miedo que tienen, que es bien raro, es y se le conoce como selenofobia. ¿Qué es selenofobia? Es el miedo a la luna, hermanos. ¿Sabían ustedes eso? Miedo a la luna. Estos, mis hermanos, no salen en la noche. Le tienen miedo a la luna, no la pueden ver. ¿Será un vampiro? ¿Será un lobo? No sé qué es, pero tienen selenofobia. Yo le dije a mi esposa cuando nos íbamos a casar, I told my wife, le dije: mi amor, yo tengo una fobia. Y me dijo: ¿cuál fobia tienes? Le dije: yo tengo merejicofobia. ¿Y qué es merejicofobia? Merejicofobia es el temor o el miedo a cocinar. Yo le tengo miedo a cocinar, le dije a mi esposa, porque a mí me da hambre y tengo miedo de acabármela antes de que esté cocinada. Y mi esposa, lo cual me respondió, éramos novios, nos íbamos a casar, me dijo: pues yo también tengo una fobia. ¿Y cuál es tu fobia? Le dije yo a ella: ¿cuál es tu miedo? Y ella me dijo: yo tengo la fobia que se llama cacofobia. ¿Y qué es cacofobia? Le pregunté yo. Me dijo: es el miedo a lo feo, me dijo así. Pero todavía me voy a casar contigo. Amén. Oh, mis hermanos, los temores, nacemos con 2 y se han clasificado 2000 de ellos. Quiere decir que 1998 miedos los aprendemos. Si solamente nacemos con 2 y si hay 2000, quiere decir que el resto los aprendemos. Por lo tanto, en el nombre de Cristo Jesús, todo miedo puede ser destruido. Amén, hermanos. Todo miedo puede ser destruido. Cuando enterramos, mis hermanos, el temor en nuestra mente, cuando lo enterramos en lo más profundo, mis queridos, allí comienza a destruir tu vida. Y comienza a destruir la vida de todos a tu alrededor. Hay muchas personas que experimentan y viven presas del miedo, presas del temor, presas de la ansiedad. Oh, mis queridos, ¿qué es el miedo? El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. ¿Qué es el temor? El temor se denomina como el sentimiento, Adán, el sentimiento de inquietud o angustia
que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso. ¿Y qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Mis queridos hermanos, la ansiedad es un sentimiento dice la definición, es un sentimiento de miedo. La ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor o inquietud. Pero todo esto nos podemos nosotros preguntar, ¿es normal sentir miedo, sentir temor, sentir ansiedad? Claro que sí, es normal, porque son mecanismos de defensa. Dios ha puesto en nosotros estos sentimientos para poder advertirnos de que algo está mal en nuestras vidas, para poder advertirnos de que hay algo que puede suceder. Pero esta mañana yo les quiero advertir a ustedes, les quiero decir de que esto, el miedo, el temor y la ansiedad se puede llevar tanto a la práctica que nos podemos acostumbrar a ello y entonces se vuelve un miedo o un temor o una ansiedad, lo que le llamamos los psicólogos patológico. En otras palabras, comienza a enfermarse la mente, el miedo comienza a tomar control, la ansiedad comienza a tomar control de tal manera de que ahora gobierna nuestra vida, nos afecta en las cosas que nosotros debemos de hacer o funcionar y ya no funcionamos más. Mis queridos hermanos, yo fui testigo por 2 años, trabajé como psicólogo con licencia porque tengo una maestría en esta área. Trabajé 2 años con licencia en el estado de Colorado. Y mientras yo practicaba como psicólogo, yo fui testigo de personas que habían ya experimentado una patología, o sea, una disfunción, ya no funcionaban bien, ya era algo enfermizo. Fui testigo de personas que estaban atrapados por sus miedos, por sus temores y sus ansiedades. Y mis queridos, estas cosas se volvieron en un diagnóstico psicológico, en un diagnóstico psiquiátrico. Ahora, mis queridos hermanos, estos diagnósticos como trastornos de ansiedad, fobias, ataques de ansiedad, mis queridos, todo esto sucede como parte de una apertura que le damos a nuestra vida para que nos gobierne el miedo, el temor, la ansiedad. Y mis queridos, muchas personas a las cuales yo vi y yo atendí, qué difícil era poder volverlos a enfrentar sus miedos, sus temores y poder ellos funcionar de una manera que no perturbaba más a sus vidas. Como parte de la terapia para poder ayudar a personas que sufren con trastornos de ansiedad, mis queridos, lo primero es que deben de admitir el temor. Claro que sí, admitirlo. Y número 2, enfrentar ese temor. Número 3, y con la ayuda, ¿verdad?, las herramientas que les damos a las personas, ayudarles a vencer ese temor. Ahora, cuando nosotros trabajamos en estas áreas, yo me daba cuenta que había personas, por ejemplo, que justificadamente experimentaban estos miedos, estas fobias, esta ansiedad. Conocí a un joven que no podía manejar. Él era un truck driver, manejaba camiones, pero había tenido un accidente él muy grave, de tal manera que había aún personas que fallecieron en ese accidente. Quedó lo que nosotros le conocemos como ¿qué? Traumado. La palabra correcta o verdad para un diagnóstico es estrés postraumático. Tenía miedo
de subir a un carro, mucho más subir a un camión. Pero este muchacho, cuando llegó, mis hermanos, el simple hecho de mostrarle un camión en la computadora lo hacía a él comenzar a tener ataques de ansiedad. Comenzaba a respirar profundo. Mis hermanos, el impacto, lo que él vivió, el mismo miedo, ahora estaba grabado en su mente y en su cuerpo. Oh, mis queridos, qué difícil situación. Pero él sabía que le afectaba su vida, porque él, ¿sabe cómo lo traían? Venía él en bicicleta. Ya no quería agarrar ni carro, ni un camión, ni menos poder manejar. Mis queridos, estos casos son graves, pero hay muchos de nosotros que también estamos presos de nuestros temores. Si tú estás preso de un temor esta mañana, yo te quiero en esta mañana decir que yo como psicólogo, sabes, no hay un gran secreto de lo que nosotros platicamos en la psicología. Muchas personas creen que uno allí saca algo mágico, que uno allí en la terapia saca algo allí o dice cosas que no dice uno aquí en este lugar. Pero mis hermanos, el miedo, el temor, la ansiedad y cualquier otra terapia, ¿saben? Se basa comenzando en quebrar un pensamiento que está allí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y yo como psicólogo tenía que entrar a ver los pensamientos de estas personas. Y ahí estaba el secreto. ¿Por qué piensas de esta manera? ¿Qué te causa que tú sientas esto, este miedo, este temor? ¿Qué es lo que sientes cuando piensas esto? ¿Qué te dices tú al ver esta situación? Mis hermanos, el secreto está en romper todo ciclo de pensamiento. El secreto está en romper entonces el sentimiento, porque entonces así se rompe el ciclo de la acción. Pero todo comienza aquí. El temor y el miedo se anida aquí en nuestra mente. Y te voy a decir, y quiero que entiendas bien, todo lo que tú y yo hacemos, primero comienza con lo que yo pienso, luego se va en lo que siento y después se va en mis acciones. Primero yo pienso, luego siento y luego actúo. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros enfrentamos la ansiedad o el miedo y estamos dando una terapia para estas personas, no hay poder humano, mis hermanos, no hay poder más maravilloso que yo descubrí como psicólogo cuando yo practicaba. ¿Y saben cuál era mi herramienta más poderosa para romper esos miedos, ese temor a no subirse a un autobús, a no poder hacer ciertas cosas? Era hablarles en la psicología de la palabra de Dios. Mis hermanos, yo utilizaba la Biblia en mi práctica. Claro que sí. Yo tenía mi licencia y yo les hablaba de la palabra de Dios como una fuente para poder destruir y llenar sus pensamientos ahora. Instalar los pensamientos de la palabra de Dios en la mente que da vueltas, para que ahora la palabra de Dios comience a traerles paz. Para que ahora la palabra de Dios comience a traerles nuevas perspectivas. Mis queridos hermanos, Salmos 34:4 nos dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Mis hermanos, aquí está en la palabra de Dios. Para el miedo y el temor, dice Salmos 23:4: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Amén. No temeré mal alguno.
Dice la palabra de Dios en Isaías 12:2: he aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, dice la palabra de Dios. No temeré, porque Él es mi fortaleza, Él es mi canción y Él es el Señor mi Dios. Isaías 41:10 dice la palabra de Dios: así que no temas, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, escúchame. Yo te fortaleceré y yo te ayudaré. Yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Oh, mis hermanos, esto era la manera que yo trataba a mis pacientes. Cuando yo comenzaba ahora a investigar cuáles eran los pensamientos que los tenían allí repitiendo, yo encontraba que el mejor aliado era la palabra de Dios en sus vidas. Sabes, el mejor psicólogo, la mejor terapia la tienes aquí en la palabra de Dios. Mis queridos, la palabra de Dios nos dice de que, no la palabra de Dios, perdón, quiero mencionar esto: hay un temor natural y hay un temor, hermanos, que también se le conoce como temor espiritual. El temor natural, hermanos, son los sentimientos que Dios puso en nosotros. Todo lo que tú y yo experimentamos, el gozo, la alegría, el miedo, ¿verdad? Natural. Esto Dios nos lo dio a nosotros para ayudarnos a vivir. Por ejemplo, un miedo que yo tengo, pero que no he permitido que gobierne mi vida, les voy a decir cuál es. A mí me gusta correr por los cerros, me gusta correr por las colinas, por el área donde yo vivo. Me gusta ir por los cerros y especialmente en el tiempo de calor. Cuando yo inicié a hacer el ejercicio que se llama trail running o correr en senderos, me di cuenta que yo estaba cometiendo un error. Una de las cosas que tú encuentras cuando haces ejercicio en la primavera y más en el verano, en este tipo de ejercicio, es que te encuentras con víboras de cascabel, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Uy, pues te encuentras con estas víboras. Al principio, hermanos, les voy a decir, yo casi pisaba a estas víboras de cascabel. Las notaba cuando ya casi estaban frente de mí. Y entonces alguien me enseñó una regla: cuando tú corres por estos senderos, tienes tú que siempre ir escaneando el piso. Nunca quites tus ojos del piso. Y número 2, lo que tienes tú que hacer es que todo lo que parezca un palo, considéralo una víbora. Y saben, hermanos, tengo 4 años haciendo este ejercicio y cómo me ha salvado ese consejo. Yo tengo ese temor y cuando yo veo, y siempre voy escaneando y veo, digo, hay una víbora allí y es un palo. Pero cuando veo, hermanos, que es un palo y entonces me doy cuenta que es una víbora, ese temor que yo tengo me ayuda a poder evitar el peligro. Ahora, hay un temor espiritual y este temor espiritual te va a destruir. Este miedo enfermizo te va a desarmar en el día de la batalla. Si tú permites que los miedos de tu vida, por las experiencias que has tenido en el pasado, ya sea en un accidente, ya sea un miedo con una relación, ya sea un miedo por una compra que hiciste, por un hombre o por una mujer, o por una situación natural que ahora te da miedo poder avanzar en ello, voy a decirte esto: eso te puede destruir. Los miedos que atormentan tu espíritu, tu mente, son temores que tú y yo necesitamos enfrentar
¿Y cómo podemos enfrentar esos miedos, esos temores, para no ser presos de ellas? Te voy a contar una historia maravillosa. En el año 330 antes de Cristo, el emperador Alejandro Magno, líder indiscutible, un tremendo líder en la historia, hizo algo sorprendente que hoy en día sigue inspirando, mis hermanos, la vida de muchos. ¿Y qué es lo que hizo este gran hombre? Cuando se acercaba a las costas de Fenicia para enfrentarse en una batalla sangrienta, sin duda alguna, ustedes saben que Alejandro conquistó todo el Medio Oriente, conquistó África, conquistó grandes, el gran Alejandro Magno, grandes territorios, era el griego. Cuando llegó, mis hermanos, a las playas de Fenicia, mis hermanos se desembarcaron en las playas y sus hombres comenzaron a bajar. Al comenzar a contemplar la inmensidad del ejército contrario, los hombres de Alejandro, los soldados que supuestamente eran muy valientes, comenzaron a llenarse de dudas y de temor. Sus rodillas comenzaron a temblar y algunos de ellos comenzaban a sentir una ansiedad y a respirar profundo, y algunos comenzaron a tener hasta ataques de ansiedad. Varios en sus mentes, sin haber entrado a la batalla, ya se estaban dando por vencidos, estaban dándose por muertos, sin solo haber movido una espada. Pero allí, mis hermanos, allí es donde el líder hace la gran diferencia. Y tú eres ese líder en este momento, porque tú eres el que enfrenta esa lucha, esa batalla a solas. Tú y el ejército que te acompaña. No contaban, mis hermanos, con lo que estaba haciendo o lo que iba a hacer Alejandro. Pues Alejandro el Magno, Alejandro tomó un par de hombres y se dirigió hacia los barcos en los que habían llegado. Y delante de todo el ejército que tenía miedo, le dijo a sus hombres: quemen los barcos en los que hemos venido. Y mis hermanos, quemaron los barcos donde ellos habían viajado hasta las costas de Fenicia. Al quemar los barcos, los hombres se quedaron sorprendidos. Y entonces Alejandro les dijo, al ver la lumbre, ¿verdad? Y estaba quemándose todo eso, haciéndose ceniza. Alejandro se reincorporó a las filas y reunió a sus hombres y les dijo: señores, allá han quedado sus barcos. Si todos ustedes quieren regresar a sus hogares, a sus tierras y a sus cultivos, si quieren ver a sus esposas y a sus hijos, pues bien, la única solución es ganar esta batalla y regresar en los barcos de nuestros enemigos. Mis queridos hermanos, qué tremenda decisión. Quema el barco. Quema el barco en el nombre de Cristo Jesús. Ahora que estás ya entrando a una situación donde anteriormente quizá fuiste derrotado, pues en el nombre de Cristo Jesús no temas. Quema el barco, porque en el nombre de Cristo Jesús tú vas a ganarle a ese temor. ¿Y qué cree que hicieron los soldados de Alejandro? Ganaron una gran victoria. Los que tenían miedo dijeron: tenemos que ganar porque tenemos que regresar a casa. Tú y yo estamos enfrentando esas decisiones hoy en día. Hay muchos miedos, muchos temores, que nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Alejandro.
Tenemos que quemar esos barcos, hermanos, y tenemos que luchar porque hay una familia, un hogar, un esposo, una situación que nosotros debemos de conquistar para regresar a la plena felicidad que Dios quiere que tú y yo tengamos. Dicen amén, hermanos. No podemos ser presas del temor, no podemos ser presas del miedo. Mis hermanos, quizá tú y yo estamos como los discípulos en la barca. Así comenzó este sermón. Podemos estar, mis hermanos, como los discípulos en las barcas, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Podemos estar como los discípulos diciendo: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Maestro, maestro, perecemos, sálvanos. Podemos estar de esa manera. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor? ¿A quién estás viendo en tu hogar que se está destruyendo? ¿Tu matrimonio, tu familia? Esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, yo te voy a decir cómo es que Jesús nos enseña a tratar con las tormentas. En pocas ocasiones, y solamente lo vemos una vez, que Jesús se levantó en medio de la tormenta para reprenderla. Él se levantó y cayó a la tormenta. Y entonces los discípulos pues no movieron una mano, nomás gritaron ¡ah! Y el Señor dijo: ay, estos gritones, para que no griten más, los voy a calmar, ¿verdad? Voy a calmar el mar por ellos. Pero en otra ocasión, y es así, mis hermanos, como Jesús nos permite a ti y a mí pasar las tormentas. ¿Sabes qué nos pide que hagamos? Que quememos nuestro barco. ¿Cómo? Que quememos nuestro barco de miedo y de temor. En una ocasión, mis hermanos, cuando los discípulos estaban en alta mar, nos dice la palabra de Dios de que ellos estaban a solas. Jesús no estaba allí como en la otra ocasión. Jesús se había quedado a la otra lado de la costa, de la orilla, y él había estado orando por ellos. Les dijo que se adelantaran. Y estando ellos allí, mis queridos hermanos, nos dice la palabra de Dios que cuando estaban a punto de hundirse, nos dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Él no necesita un barco para andar sobre las tormentas. Él no tiene miedo caminar en medio del mar. Él camina sobre las tormentas, mis hermanos. Los discípulos se turbaron, pensaron que era un fantasma, gritaron. Y eso es lo que hace el miedo. Tú y yo podemos estar en medio de una tormenta ahorita y vemos fantasmas. Nuestro miedo, mis hermanos, nos hace ver cosas que no están allí. Mis queridos hermanos, aun cuando Jesús viene a ayudarnos, le hemos permitido tanto el dominio al miedo en nuestras vidas que vemos fantasmas cuando es Dios queriendo ayudarnos en medio de las tormentas. Mis hermanos, dice la palabra de Dios de que Jesús le habló a los discípulos cuando ellos estaban dando voces, y Jesús les dijo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Hebreos 11:33 nos dice: por la fe conquistaron países, por la fe impartieron justicia, por la fe, por el valor, mis hermanos, que hay en la palabra de Dios, confiando en Él, recibieron lo que Dios había prometido. Por la fe cerraron la boca de los leones, apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerzas de la flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra y vencieron a los ejércitos enemigos. Tuvieron que quemar sus barcos, hermanos, y dejarlos allí en sus miedos y en sus temores para poder enfrentar la situación, la circunstancia que estaba delante de ellos. Oh, mis hermanos, ¿por qué Dios permite que nosotros pasemos las tormentas? Para que tú y yo quememos los barcos y caminemos sin miedo en medio de ellas. Isaías 43:2 dice: si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Y si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán
en ti. Dios permite las tormentas para que tú y yo podamos caminar por ellas. Amén. ¿Cuánto esta mañana queremos quemar nuestros barcos en el nombre de Cristo, hermanos? Quémalos con todo y sus dudas. Quémalos con todo y la tristeza. Quémalo con todo y su pasado. Y valientes, mis hermanos, enfrentamos el ejército en el nombre de Cristo y venceremos y regresaremos a nuestros hogares, nuestra familia, quienes nos esperan, libres de miedo y de temor, valientes en el nombre de Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en medio de nuestros miedos y nuestros temores. Oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, a quemar el barco, a dejar la barca, Señor, que se vaya allí y nosotros caminar en medio de la tormenta hacia ti, oh eterno Dios, hacia tu palabra. Cualquiera sea la situación o circunstancia en esta mañana que estemos pasando, en el nombre de Jesús yo te ruego que tú nos ayudes a caminar en medio de estas tormentas. Ayúdanos a vencer en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Gracias a los que nos acompañaron por medio del Facebook Live esta mañana. Dios les bendiga y nos volveremos a ver en la próxima transmisión este miércoles a las 8:30. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.